soy Luis de Miguel y les quiero explicar cómo me hice cristiano. Debo empezar diciéndoles que nací en España hace ya casi 50 años y que como todos los niños que nacían en este país en esa época, yo también fui bautizado y afiliado a la religión católica a los poquitos días de haber nacido. Supongo que los que hicieron esto conmigo pues pensaban que de esta manera me convertían en un cristiano. Y bueno, pues así fui criado y educado en una familia católica tradicional, típica. Ellos me enseñaron a rezar por las noches, me llevaban a misa cada domingo, organizaron mi primera comunión, mi confirmación. Bueno, ya les digo, una familia católica típica. Y fue un tiempo feliz en mi vida, tranquilo, que recuerdo con mucho cariño, con gratitud a Dios y también a mis padres. Pero todo empezó a cambiar, desgraciadamente, cuando llegué a la adolescencia. De repente empezaron a inundar mi corazón sentimientos de rebeldía, de insatisfacción, de inconformismo, y fue un tiempo en que hice, desgraciadamente, cosas malas que no debería de haber hecho nunca, de las que hoy me avergüenzo, que me hubiera gustado no hacer nunca, pero que hice, y que lamento de verdad. Una época mala, que no solamente afectó a lo que yo hacía, sino también a lo que yo creía. Empecé a cuestionarme las cosas también de la fe. Y sobre todo esta rebeldía que tenía dentro me llevaba a preguntarme por qué otros habían tomado la decisión por mí, diciéndome lo que yo tenía que creer. Y al fin y al cabo tal vez yo habría pasado por alto un poco el asunto si la religión a la que ellos me habían afiliado pues me solucionara los problemas en la vida, pero lo cierto es que no era así. Y no es porque yo no fuera un católico honesto y sincero, porque sí que lo era. Yo iba a misa cada domingo, cuando por fin lograba superar aquella vergüenza que me daba ir al confesionario, pues yo también iba allí y le contaba al cura toda mi vida, todo lo que yo había hecho mal, todos mis fracasos, mis miserias. Él me mandaba luego rezar y me apartaba a un lugar y delante de aquellas imágenes rezaba innumerables Padres Nuestros, Aves Marías, todo lo que él me mandaba. Y lo hacía de corazón, sinceramente. Y recuerdo también cuando salía de misa, con esas ganas, con ese deseo de cambiar de vida, de no volver otra vez a hacer lo mismo que había hecho. Pero la verdad es que era como el nudo corredero, que cuanto más intentas escaparte, pues el nudo más te aprieta, y así eran mis vicios. Cuanto más intentaba yo huir de ellos, pues más me aprisionaban. Así que, viendo que la religión que yo practicaba con tanta sinceridad y como me habían enseñado, no me solucionaba realmente las cosas, me fui distanciando poco a poco. Hasta que un día empezaron a cambiar las cosas. Yo en aquel entonces tenía 15 años y salía con un grupo de chicos y chicas. Y a una de las chicas alguien le había invitado a ver una película. Y las chicas habían decidido que también irían. Así que, bueno, no es necesario que yo les diga cómo funciona esto. Si las chicas iban, los chicos también iríamos. Y esa vez fue la primera ocasión en la que yo entré en una iglesia evangélica. La película tenía una calidad pésima, pero la verdad es que yo no me di cuenta de eso en ese momento. Porque la historia del personaje principal me atrapó desde el primer momento. Él también era un hombre que, como yo, estaba huyendo de una situación similar a la mía. Y encontró la puerta de escape, la salida, en el Evangelio. Al acabar, algo dentro de mí me decía que eso era lo que yo necesitaba. Así que tomé la decisión de averiguar qué era eso de la iglesia evangélica, algo totalmente nuevo y desconocido hasta ese momento para mí. Y empecé a ir a las reuniones. Y lo primero que me llamó la atención es que siempre llevaban una Biblia con ellos. Y la leían, la estudiaban, meditaban en ella. Así que yo también me compré una Biblia. Y empecé a leerla. Bueno, más que a leerla, empecé a devorarla. Me encantaba la lectura de la Biblia. Recuerdo los evangelios y las historias de Jesús me llegaban al corazón. Recuerdo aquella historia cuando Jesús se encontró con Nicodemo, un hombre religioso como yo, que cumplía con su religión como le habían enseñado, y Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Y eso era lo que yo necesitaba también. Necesitaba empezar de nuevo, una nueva vida, diferente. Recuerdo también aquel otro lugar donde Pablo decía: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso era lo que yo quería. Que Dios perdonara mi pasado, lo olvidara y me hiciera una nueva criatura, una nueva persona, libre ya de mis pecados y de mis vicios.
Y me gustaba todo esto. Y poco a poco iba entendiendo el Evangelio. Aunque había algunas cosas que me chocaban. Sobre todo, esta cuestión de que Dios me regalara la salvación. Que la salvación fuera por gracia, fuera un regalo. Yo estaba acostumbrado en el catolicismo en el que había sido educado a que la salvación era algo que tenía que ganarme yo. Que tenía que hacer buenas obras, que tenía que hacer méritos suficientes para que un día cuando llegara a la presencia de Dios, pues Dios me dejara entrar en el cielo. Y ahora, cuando entendía el Evangelio, que era un regalo, que Dios me regalaba la salvación no porque no costara, sino porque Él mismo había pagado el precio de la salvación. Y ese precio era tan alto que Dios había enviado desde el cielo a su propio Hijo para morir en una cruz por mis pecados. Dios me regalaba, por lo tanto, la salvación. Yo no tenía nada que añadir. Todo estaba conseguido por Él. Y esto entraba en conflicto, como digo, con lo que yo había aprendido desde niño. La salvación la tengo que ganar por mis méritos. Pero claro, yo siempre tenía los interrogantes. ¿Cuándo voy a hacer suficientes buenas obras? ¿Cuándo habré alcanzado ese nivel en que Dios ya me dejará entrar en el cielo? Nunca tenía seguridad. Me iría de este mundo sin saber si estaría en el cielo o no. Y por otro lado, ¿qué pasaría con mis malas obras? Porque también las había y de hecho eran más que mis buenas obras. Y mis buenas obras, yo me preguntaba, ¿eran realmente tan buenas obras? No siempre mis motivaciones estaban tan claras. En fin, yo tenía muchas dudas. Y el Evangelio se me presentaba como algo gratuito, me interesaba. Pero había, sin embargo, algo, creo, dentro de mí que me impedía. Tal vez el orgullo. Yo no quería que nadie me regalara nada. Yo no quería deber nada a nadie. Si yo había de tener una salvación, pues mi orgullo me decía, tiene que ser porque yo lo consiga. Porque yo me la gane. Pero la realidad iba en mi contra, siempre. Yo ya había intentado eso muchas veces. Yo ya había luchado por alcanzar mi propia salvación. Y mis vicios y mis pecados una y otra vez volvían a aparecer. Me confesaba semana tras semana, pero siempre volvía a repetir lo mismo. ¿Qué cambiaba? Y no es que no pusiera empeño en ello. Así que tuve que reconocer y admitir que yo no me podía salvar a mí mismo y que necesitaba un Salvador. Y que el Evangelio era la solución para mí. Me parecía razonable. Yo veía a otras personas que ya habían creído en Él y vivían de una manera diferente que yo. Y esto me animó. Así que un día, pues, llegó el momento en que yo tenía que tomar una decisión. Y recuerdo que el predicador en la iglesia animó a las personas, si había alguien que quería entregar su vida a Cristo, que todavía no lo había hecho, que pasara finalmente adelante y él oraría por ellos. Y a mi lado estaba sentado aquel hombre que nos había invitado al principio a ver la película y muchas veces me hablaba de la Biblia. Y él me dio en ese momento un codazo y me dice, Luis, tienes que ir. Y yo fui. Y efectivamente el pastor oró después por mí. Yo me fui de allí a mi casa y la verdad es que pasaron los días y nada cambió. Pero algo dentro de mí me decía que yo no había sido honesto, que yo no había sido sincero. Que yo lo único que había hecho era complacer a mi amigo y tal vez cumplir con las expectativas que otros tenían de mí en ese momento. Pero yo necesitaba un encuentro personal con Dios. Yo tenía que hablar con Dios cara a cara de lo que yo había hecho mal y pedirle perdón por mis pecados. Lo entendí y tomé la decisión de hacerlo. Así que me fui inmediatamente a mi casa, entré en mi habitación, cerré la puerta, me puse de rodillas a los pies de mi cama y allí, por primera vez, oré a Dios como nunca lo había hecho antes. Y le pedí a Dios que Él perdonara todos mis pecados. Que me diera la salvación no por mis méritos ni mis buenas obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Que me salvara, que me diera una nueva vida diferente de la que yo tenía. Y por supuesto le entregué el control de mi vida. Le dije, a partir de este momento, tú eres quien tiene que dirigir mi vida y quien tiene el derecho a gobernarla. Y en ese mismo instante, estoy seguro que Dios vino a morar en mi corazón por medio de su Espíritu Santo. Y una paz como nunca antes había sentido, entró en mi corazón y me inundó por completo. No pasó nada aparte de esto extraordinario, nada espectacular, pero poco a poco, día tras día, semana tras semana, mi vida fue cambiando. Y aquellos vicios que antes me vencían una y otra vez, de repente empezaba a tener victorias sobre ellos. Y Dios cambió mi vida de verdad. Y fue algo grande y maravilloso. Claro, desde luego
Hay muchas cosas que Dios tiene todavía que cambiar en mí, pero estoy seguro que el que ha comenzado esa buena obra en mi vida la va a terminar, la va a concluir. Y estoy contento de esto. Y quiero decirles que si ustedes también están huyendo de sus fracasos, de sus pecados, si ustedes quieren una nueva vida diferente de la que tienen, Cristo es la solución. No confíen en ninguna religión, no confíen en ningún hombre. Todos, tarde o temprano, le defraudarán. El único que no lo hará será Cristo. No busque la solución en ningún otro lugar. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es la única solución. Le animo a confiar en Él, le animo a entregarle su vida a Él, le animo a reconciliarse con Él y a pedirle perdón de todos sus pecados. Dios le está esperando y Dios es fiel a su palabra. Dios hará lo que le ha prometido. Que Dios les bendiga también a todos ustedes. Gracias.